El siguiente concepto es el de función continua. De nuevo tenemos los mismos problemas que llevamos arrastrando desde el principio del tema. Si os acordáis, cuando definimos el intervalo de definición de una función, que fue lo primero que hicimos en este tema, las funciones que nos daban problemas eran los cocientes, también las raíces, pero vamos, fundamentalmente los cocientes. Cuando hemos trabajado el problema de los límites, las funciones que nos dan problemas son los cocientes. Y en las funciones continuas pasa lo mismo. Las funciones que nos van a dar problemas son los cocientes. Y siempre son las mismas funciones las que nos van a presentar problemas. Las funciones que no tienen cocientes no nos dan problemas. Es decir, las funciones x menos 1 al cuadrado o x cuadrado más x más 1 son funciones continuas. ¿Por qué son funciones continuas? Pues son funciones continuas porque gráficamente nosotros las podemos dibujar como algo continuo, lo que llamaríamos o lo que diríamos sin levantar el lápiz del papel. Eso es una función continua. Una función continua, matemáticamente, la definición formal es cuando la función en el punto vale lo mismo que el límite de la función en el punto. Es decir, f es continua en x igual a a si el límite cuando x tiende a a de f de x es igual a f de a. Esa es la definición matemática. La definición intuitiva es lo que quiere decir función continua. Es decir, que yo pueda dibujarla de forma continua, sin levantar el lápiz del papel. Por tanto, ¿dónde van a presentar problemas las funciones? ¿Dónde van a presentar problemas de continuidad las funciones? Pues van a presentar problemas de continuidad en los puntos en los que el límite o no exista o sea infinito. En esos puntos. De nuevo, volvemos a lo mismo de antes. ¿Dónde van a presentar problemas? O sea, ¿qué funciones van a presentar problemas de continuidad? Pues aquellas funciones que tienen un cociente. Donde el denominador se haga cero, esas funciones van a presentar problemas de continuidad. Por tanto, estos dos primeros ejemplos que tenemos aquí, x menos 1 al cuadrado y x cuadrado más x más 1, ¿tienen algún problema de continuidad? No, en ningún punto. Por ejemplo, una cosa que se suele caer mucho. La primera, alguien dice, uy, pues en el punto x igual a 1 sale 0. Bueno, ¿y qué? No es un cociente. Podríamos tener problemas si fuera un cociente y si hiciera 0, pero no es un cociente. ¿Cuánto vale la función en 0? Perdón, en 1, 0. Bueno, ¿y qué? Pues ya está. Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale? 0. Y además coincide con f de 1. Pues también 0. Coinciden, la función es continua. La de abajo, pues igual. Son funciones continuas aquí y en general en todos los puntos. Las funciones que no son cocientes son continuas siempre, en todos los puntos. Esta función es un cociente. Pasamos al estado de alarma 1. Las funciones que son cocientes pueden presentar problemas. Fijaros bien, pueden presentar problemas. ¿Cuándo presentan problemas? Pues presentan problemas cuando el denominador se haga 0. ¿Es 1 más x cuadrado igual a 0 en algún caso? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos para ver si la función tiene problemas de continuidad o no. X cuadrado siempre es positivo. Y sumándole 1 siempre será positivo y mayor que 1. Por lo tanto, nunca puede ser igual a 0. Vamos, dicho de otra forma, decir que 1 más x cuadrado es igual a 0 es decir que x cuadrado es menos 1. ¿Puede ser x cuadrado menos 1? No, nunca. Entonces, 1 más x cuadrado siempre es mayor que 0. Por tanto, en este cociente el denominador no se hace 0 nunca. Por tanto, estamos de nuevo ante una función continua en todos los puntos. La respuesta es, no se hace 0 el denominador, función continua. Y aquí vienen los problemas. 1 menos x cuadrado partido 1 menos x. ¿Es un cociente? Sí. Alerta 1. ¿Se hace el denominador igual a 0? También. Alerta 2. ¿Por qué se hace el denominador igual a 0? Porque 1 menos x igual a 0 implica x igual a 1. Es decir, esta función puede presentar problemas de continuidad en el punto x igual a 1. ¿Solo en este punto? Sí, solo en este punto. ¿Por qué solo en este punto? Porque este es el único punto en el que el denominador se hace 0.
Luego, si la función presenta problema de continuidad, será única y exclusivamente en este punto. Me pregunto, por tanto, ¿es discontinua esta función en el punto igual a 1? Para responderla me tengo que calcular el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x cuadrado partido 1 menos x. Y estamos de nuevo ante un problema de límite. Aplicamos nuestras tres reglas que hemos visto antes. Calculamos f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Pues vale 1 menos 1 al cuadrado partido 1 menos 1. 0 partido por 0. Estamos ante el tercero de los casos que hemos puesto antes. Para hallar este límite tengo que simplificar la función. ¿Cómo se simplifica esta función? Lo hemos hecho hace un momentito. Lo de arriba, ¿qué es? Lo de arriba es una diferencia de cuadrados. Y por lo tanto es suma por diferencia. Es decir, lo de arriba es 1 menos x por 1 más x. Partido 1 menos x. 1 más x. Luego, el límite. Cuando x tiende a 1 de 1 más x es igual a 2. Hemos hallado el límite, que es la primera parte. Yo he puesto antes una definición y he dicho, una función es continua en A si el límite cuando x tiende a A vale lo mismo que la función en el punto. El límite cuando x tiende a 1 de 1 más x es igual a 2. ¿Cuánto vale f de 1? Pues vamos al enunciado del problema otra vez. Me dice, la función definida como este cociente para x distinto de 1 y para x igual a 1 vale c. Es decir, f de 1 vale c. ¿Cuándo será la función continua en el punto x igual a 1? Pues está claro, ¿no? Cuando c valga 2. Si c es igual a 2, la función es continua en el punto x igual a 1. Igual que este otro. Empezamos de nuevo otra vez. ¿Es un cociente? Sí. ¿Se puede hacer el denominador igual a 0? ¿X menos 1 puede ser igual a 0? Sí. ¿Dónde? En x igual a 1. ¿Presenta un problema esta función en algún punto, por tanto? Sí. ¿Dónde? En x igual a 1. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 partido x menos 1. ¿Cuánto vale este límite? Primer paso, hallar f de 1. ¿Cuánto me sale? Pues 1 menos 1 partido 1 menos 1. 0 partido por 0. Otra vez. Es que es la misma función de antes, no se estoy dando cuenta, prácticamente. Por lo tanto, debo de simplificar. Simplifico. X cuadrado menos 1 partido x menos 1. Lo de arriba es x más 1 por x menos 1. Partido x menos 1. Se va, x más 1. Por lo tanto, sigo. Límite cuando x tiende a 1 de x más 1. ¿Cuánto da? 2. Para saber si la función es continua o no, tengo que averiguar cuánto vale f de 1. Me voy al enunciado. F de 1 vale 1. ¿Cuánto vale el límite? 2. ¿Cuánto vale la función? 1. ¿Son iguales? No. La función no es continua. En x igual 1. ¿Tiene esta función problemas en algún otro sitio? No. Solo tiene problemas donde el denominador se haga 0. Solo se hacía 0 en x igual a 1. Luego esta función solo tiene una discontinuidad. Si aquí en vez de un 1 hubiera habido un 2, la solución sería la A, porque hubiera coincidido la función con el límite. De nuevo es un cociente. De nuevo el denominador se puede hacer 0. ¿Dónde se hace 0 x más 1? ¿Dónde se hace 0 x más 1? En el menos 1. Luego, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 menos x al cuadrado partido x más 1? Pues resulta que vale otra vez 0 partido por 0. Luego, de nuevo, puedo simplificar 1 menos x cuadrado partido x más 1. Eso es 1 menos x por 1 más x. Y abajo tengo x más 1. Claro, ¿qué le pasa al 1 más x y al x más 1? ¿Qué le pasa al 1 más x y al x más 1? Que son iguales, claro. Luego esto es 1 menos x. Luego el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 menos x. Esto es igual a
a 2. ¿Y cuánto vale f de menos 1? Bueno, lo dicen aquí, la función definida por f de x y x distinto de menos 1. Y en menos 1 vale c. Luego, para que la función sea continua, c tendría que valer 2 en menos 1. Pues la opción C. ¿De acuerdo? Bueno, después de estos tres problemas, que son el mismo, porque siempre ha salido 0 partido por 0, hay una variante más. Y es cuando el límite no sale 0 partido por 0. Por ejemplo, este. Volvemos a repasar todos los pasos. Primer paso, ¿es un cociente? Sí. Segundo paso, ¿el denominador se hace 0? Pues x menos 1 puede ser 0. Sí. ¿Dónde? Pues en x igual a 1. En x igual a 1 el denominador se hace 0. Por tanto, calculamos límite cuando x tiende a 1 de x partido x menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto sale? Pues sale f de 1 es 1 partido 1 menos 1 al cuadrado. Sale 1 partido por 0. No 0 partido por 0, sino 1 partido por 0. Entonces, esto teníamos dos posibilidades, ¿acordáis? Infinito o no existe. En este caso me da igual. Me da igual. Tanto si es infinito como si no existe, la función es discontinua. X igual a 1, claro. La continuidad o la discontinuidad es en un punto. Como el límite es infinito o no existe, nunca la función en ese punto podrá valer infinito. O no existe, claro. Por tanto, la función es discontinua en x igual a 1. ¿De acuerdo? Porque el denominador solo se hace 0 en ese punto. F es continua en x igual a... Primer apartado, primer paso. ¿Es f un cociente? ¿Es f un cociente? Si la respuesta es no, la función es continua. Continua en todo x. ¿De acuerdo? Paso 2. Tiene que ser que sea un cociente, claro. ¿Es f un cociente? Si hubiera sido que no, nos hubiéramos quedado arriba. Pero ahora tiene que ser que sí. Nos preguntamos entonces la siguiente. 3. ¿El denominador se hace 0? Si la respuesta es no, de nuevo estamos ante el caso anterior. La función es continua siempre. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, ejemplo del paso 1. Pues la que hemos visto al principio. 1 más x al cuadrado. O x cuadrado más x más 1. O 1 menos x al cuadrado. Todas esas funciones no son un cociente. Vamos, incluso la raíz de 2x más 1. No son cocientes. Todas esas funciones son continuas sin problema. Salvo que no exista. Claro, por ejemplo, la raíz cuadrada presenta un problema en los números negativos. Pero en los demás puntos donde existe es continuo. Un ejemplo del caso 3, que sea un cociente, pero el denominador nunca se haga 0. Pues la hemos visto también. La 1 partido 1 más x cuadrado. Esa función es un cociente, pero el denominador nunca se hace 0. Por lo tanto, es continua siempre. Sigo. En el paso 4 ya tiene que ser un cociente y que el denominador se haga 0. Porque si no, nos habríamos quedado en los pasos anteriores. ¿Es un cociente? Sí. ¿El denominador se hace 0? Sí. ¿Dónde se hace 0 el denominador? Dicho de otra forma, ¿para qué valor de x se hace 0? Pues no lo sé, claro, para cada problema será uno diferente. Vamos a suponer que es el punto x igual a a. Supongamos se hace 0 en x igual a a. Entonces, ¿qué pasa? Pues bien, pasa dos cosas. Primero, la función es continua en todos los puntos salvo en x igual a a. Eso es lo primero que puedo afirmar. Continua en todos los puntos salvo en x igual a a, que es el punto donde el denominador se hace 0. ¿Eso significa que la función es discontinua en a? No, todavía no lo sé. Puede serlo, puede no serlo. ¿De acuerdo? Bien, apartado 5. Calculo el límite cuando x tiende a a de f de x. Y me puede salir dos cosas. O 1 partido por 0,
Vamos, quien dice 1 dice algo partido por 0, o bien de la forma 0 partido por 0. Donde pone 1, poner cualquier valor, b partido por 0. Bien, si me sale algo partido por 0, directamente no es continua nada. Directamente. Ejemplo, pues el que hemos visto hace un momentito. X partido x menos 1 al cuadrado. X partido x menos 1 al cuadrado. Esa función no es continua en el punto 1. Si me queda 0 partido por 0, pues tengo que seguir. Simplificar. Una vez que he simplificado, hallamos el límite. Hallar el límite. Si el límite coincide con f de a, continuo. Si el límite coincide con f de a, es continuo. 0 partido por 0. Simplificar. Hallar el límite. Y ahora puede ocurrir dos cosas. Que el límite, cuando x tiende a de f de x, sea igual a f de a. Si sí, continuo. Si no, no continuo. ¿De acuerdo? En los problemas que nos han salido 3 iguales, que son el 34, el 36 y el 37, esos 3 problemas son justamente este ejemplo. Es decir, ejercicios 34, 36 y 37. Hemos llegado hasta aquí, hasta el final del todo. Es decir, hemos pasado por preguntarnos si es un cociente, preguntarnos si el cociente, el denominador se hacía 0, hallar el valor del límite, nos salía 0 partido por 0, teníamos que simplificar, hallábamos el límite, y algunas veces coincidía y otras veces no coincidía. Es decir, concretamente, en el problema 34, si hacíamos c igual a 2, sí coincidía y era continuo. En el problema 36 no coincidía porque me salía el límite 2 y el valor de la función 1. Luego no era continuo. Y en el problema 37, de nuevo sí era continuo. ¿Vale? Luego, el 34 era este, el 37 también era este y el 36 era este. Y de los casos que tenemos en la página anterior, pues los dos primeros eran del primer caso, no eran un cociente. El siguiente, que era el problema 33, es decir, el primero era el 31 y el 32. El siguiente era el 33. Pues aquí, estos eran ejercicios 31, 32. Este era el ejercicio 33, ¿vale? Y finalmente, el último que hemos hecho, que es el 35, es este. 31, 32, 33. En la siguiente página tenemos 34. Aquí tenemos 35 y de nuevo 36 y 37. ¿Es la función un cociente? No, no es un cociente. Pero tiene un problema. Y es que está definida a trozos. Tiene un trozo aquí y otro trozo aquí. Entonces, en cada trozo es continuo. Es decir, 1 menos x es continuo siempre. Y x más 1 también. Esas no presentan problemas. ¿Dónde puede tener problemas esta función? Pues lógicamente donde se rompe. ¿Y dónde se ha roto? Pues se ha roto en el punto 1. En el punto 1 la función se rompe. Porque vale una cosa a la izquierda del 1 y otra cosa a la derecha del 1. Entonces, para que la función sea continua, tiene que cumplirse lo que hemos dicho. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1, nos preguntamos. La primera pregunta que tenemos que respondernos es ¿cuánto vale f de 1? Según la definición de la función que tenemos ahí. Dice f de x vale 1 menos x si x es estrictamente menor que 1. Y f de x vale x más 1 si x es mayor o igual que 1. Luego, si f la definimos en el punto 1, ¿cuánto vale? Vamos a ver. ¿Estaríamos aquí o aquí cuando la x vale 1? ¿En cuál de los dos sitios? En la segunda, ¿no? Estamos en la segunda. Y por lo tanto f de 1 vale
2, 1 más 1, 2. Esto lo sabemos. Para terminar el problema tenemos que averiguar el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Cuánto vale? Cuando yo me aproxime a 1, ¿cuánto vale el límite? Vamos, dicho de otra manera. Yo me puedo aproximar a 1 de dos formas, ¿no? Por valores más pequeños o por valores más grandes. Esos dos valores están suficientemente cercanos a 1. ¿Sí? Se ve que están muy cerca de 1, ¿no? ¿Cuánto vale f de 0.9999? 1 menos 0.9999. 0.0001. ¿Y cuánto vale f de 1.0001? Vale 1 más 0. Vale 1 más 1.0001. O lo que es lo mismo, 2.0001. ¿Pensáis que va a tender a lo mismo por la izquierda que por la derecha? No. De hecho, cuando x tiende a 1 por valores más pequeños, esto va a tender a 0 y esto va a tender a 2, lógicamente. Luego, el límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe, porque es distinto por la izquierda que por la derecha. Luego, esta función es discontinua en el punto x igual a 1, porque el valor que toma, que es 2, es distinto de su límite, en concreto de su límite cuando me aproximo a 1 por valores más pequeños. Esta función es una recta por un lado y otra recta por otro, pero en el punto hace así y cuando llega al 1 hace así. Es discontinua, ¿sí? Porque la función es x más 1. Esto es x más 1. Sí, lo he puesto me he cambiado el orden al sumar, ¿sí? Lo que tenéis que daros cuenta, fijaros bien. Claro, este razonamiento es demasiado extenso para lo que uno tendría que hacer en el examen. ¿Qué tendría uno que hacer en el examen? Bueno, uno en el examen, con esto limpio, dice, esta función, aquí, continua, aquí, continua. ¿Por qué es continua? Porque no es un cociente. Luego ahí no tiene problemas. ¿Dónde puede tener problemas? Pues en el punto de corte. Para que tenga problemas en el punto de corte, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que cuando yo me acerque a 1 por aquí y cuando me acerque a 1 por aquí, lleguen al mismo sitio. Si yo me acerco a 1 por aquí, 1 menos 1 tiende a 0. Y cuando yo me aproxime a 1 por aquí, tiende a 2. Como 0 es distinto de 2, la función no es continua. Ya está. No hay que darle más vuelta. Todo lo demás es una disquisición para llegar a ese punto. Si por la izquierda y por la derecha hubieran llegado al mismo valor, la función hubiera sido continua. ¿Que no? Pues no es continua. Sobre este mismo problema es este de aquí. 3 menos x, continuo. Cx, continuo. ¿Dónde puede presentar problemas? En el 2. ¿Cuánto vale 3 menos x cuando x tiende a 2? ¿Cuánto vale 3 menos x cuando x tiende a 2? 1. Esto tiende a 1. ¿Y cx cuando x tiende a 2? ¿A qué tiende? Esta es más difícil. Cuando x tiende a 2, ¿cuánto vale cx? Tiende 2c. Esto tiende a 2c. Para que sea continua, ¿qué tiene que pasar? Que 2c sea igual a 1. O lo que es lo mismo que c valga un medio. Luego esta función es continua en x igual a 2 si c vale un medio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, y resumiendo, vamos a ver. Hemos visto problemas de límite y problemas de continuidad. Los hay muy complicados, pero también los hay muy sencillos. Claro, nos hemos detenido más en los complicados, pero es que estos problemas, como el 22 o el 23, son muy sencillos. Son inmediatos, sencillos no, es que son inmediatos. Para calcular el límite, sustituyo y punto. Claro, evidentemente no me tengo que equivocar al hacer la cuenta. O si me equivoco al hacer la cuenta es ya delito. Pero si no me equivoco en las cuentas, esto es muy sencillo. ¿Se puede complicar? Hombre, se puede complicar un poquito. Los 1 partido por 0. Ya es un poquito más complicado. Un poquito más complicado todavía, los 0 partido por 0. Que tengo que simplificar. Con la continuidad de funciones pasa lo mismo. Hay problemas que son muy sencillos, por ejemplo el 31 o el 32. Es
que son inmediatos. Miro la función, no tiene ningún problema, esto es continuo siempre. Un poquito más complicado, un cociente, pero que el denominador no saca cero, lo mismo, siempre es continuo. Si el denominador se hace cero, pues la cosa se complica, porque puedo obtener o 0 partido por 0, que son estos ejemplos, o 1 partido por 0, que era este ejemplo, que ya son un poco más complejos. ¿De acuerdo? Y los últimos dos que hemos visto, este es más sencillo que el otro, claro. Este simplemente tenéis que ver a qué tiende la función cuando la x tiende a 1. Y tengo que mirar las dos ramas, por así decirlo, de la función. En este caso, como salen valores distintos, pues es que la función no es continua. En este último caso, ya es, como se dice, problema para nota. Si yo tiro por una rama, me sale 1, si tiro por otra rama, me sale 2c. Y la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer c para que la función sea continua? Es decir, lo que estoy haciendo es, la función va por un lado, y para que empiece aquí, en el mismo sitio, a salir para el otro lado, para que empiece aquí a salir por el otro lado, pues claro, tiene que hacer que coincida, que para que la función sea continua, al dibujarla. Y para que sea continua, pues tiene que ser que c sea igual a 1. Ya veréis cómo